Hola Martina, tanto tiempo. Hola, profe. Ujú. Me pasó en abril esto y a la pelota voy a volver a jugar en julio, me dijo. Mediados de julio. Fui a trabar y se me dobló el pie para adentro y yo sentí el ruido. Y yo pensé que era el tobillo. Mirá vos, la Al primera toque ya vez no podía pisar. que escucho una conversación así de una chica que diga fui a trabajar. Esto era muy mi época de Bueno, mi adolescente. cabeza fui a trabar. Claro, por eso, lógico, pero digo, eso eran conversaciones que teníamos los pibes antes, mirá vos, qué bueno. Olvídate. Bueno, yo hacía gimnasia artística antes, nada que ver. Ah, Me costó un montón no, bueno, encontrar un pero el club. físico está preparado para moverse. Sí, sí, sí. Buenísimo. Olvídate. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo van? Buen día, ya está quemadísimo. Mucho tiempo en la computadora, profe, sí. Bueno, yo le dejé ahí en principio una teórica con muchos ejemplos, introductoria a lo que es infografía, dejé el link en el Classroom. Pero ahora quiero mostrarles algunas cosas de los alumnos y otras también, aprovechando que podemos compartir la pantalla. Bueno, si no lo llegaron a ver al video, ¿alguien lo vio o no? El de la clase No, de El- infografía, sí. bien. ¿Vos, Martina? no, vi el principio y después lo dejé ver porque tenía que terminar el boceto, me acordaba. ¿Y se aburrió? Y, y bueno, lo tuve que dejar de ver. Bueno, no, yo para saber desde dónde hablar. Bueno, a ver, entonces empecemos con esto bien básico. Miren, ustedes pueden decir que estéticamente esto es muy simple, pero justamente por simple, por no tener cosas agregadas, es clarísimo. ¿M? Y miren cómo usa el tipo de color. ¿M? El rojo en las cuerdas que está relacionado con el rojo en el dedo, es decir, ¿dónde va ese dedo? Que es la clave tónica. ¿M? Entonces empezamos a usar códigos gráficos, en este caso el color, exclusivamente para informar lo más claramente posible. Bien, no necesitó hacer todo el ukelele dibujado, no, 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 fue directamente a donde están las cuatro cuerdas del uke, que no tiene seis, como tiene la guitarra, y después escribe el acorde, el do, el re, bien, bien, bien sencillo. Bien, a ver qué hay acá. Este es un laburo de Guido, un alumno, exalumno. Bueno, en el video yo decía que había dos formas, creo que mostré más lo que es satélite y núcleo, dos formas de diagramar. Una es radial, que le llamamos, que ponemos una imagen principal que le llamamos núcleo, y radial porque el resto de los objetos de la diagramación giran alrededor de ese núcleo, por eso se les llama satélites. Y otra manera, que creo que no la describí mucho en este primer video, sino que está en el segundo, eh, es la forma en serie, que le decimos en infografía, que es simplemente con grillas de calles y columnas. Eh, Acá Guido se basó en esa estructura de calles y columnas, pero fíjense qué variado que está, más allá de que está estructurado en función de eso, que es ortogonal, horizontales y verticales. Él acá hizo una imagen más destacada, que no compite con el resto, primero por el tamaño, segundo por este formato irregular que le hizo en el fondo. Están muy bien las jerarquías tipográficas. Jugó con el color, pero con una paleta reducida, todos cálidos, ¿sí? En base al rojo, agregándole negro, saturándolo un poquito más. Aquí se fue con mucho amarillo y un poquito de rojo, ¿m? Con estos naranjas. Es decir, una paleta bien, bien cuidada. ¿M? Si hay algunos verdes, son acentos. Bueno, esto no necesita estar, este logo encima con ese degradado. Quiso jugar con los rojos y verdes que había usado y hizo esta cosa, pero bueno. Pero fíjense, nunca repite formato. Acá hay un rectángulo bien marcado, acá hay imágenes recortadas, acá hay un círculo, acá hay esto que no es ni uno ni lo otro. Hay tortas de estadísticas abstractas. Hay una imagen de fondo que no le quedó muy legible, que es un cóndor acá.
Pero bueno, la intención estuvo bien, incluso lo rebajó a un gris suficientemente claro como para que se lea perfectamente estos textos, es decir, no hay dificultad para la lectura. Eh, Puso también un mapa, estadísticas, había mucha información y a la vez había variedad gráfica y había blancos que iban estructurando muy bien las columnas, los espacios. La verdad, un muy buen laburo, estructurado y variado. Este es de abogado, acá dice abogado, sí. Que hizo un formato raro. Ustedes lo pueden hacer vertical u horizontal. Yo sugiero que trabajen en A3 y después lo reduzcan a 4, o si quieren, trabajan en A4 directamente, para poder dominar bien los cuerpos tipográficos. Acá él hizo un híbrido, no era ni fu ni fa, casi cuadrado. Em, Incendios forestales. Yo lo que les voy a pasar son temas generales. Imagínense un periódico, un diario o semanario que tenga secciones fijas, como puede ser ecología en este caso, otro puede ser deporte, policiales, no porque ya hicimos con la secuencia, eso dejémoslo, espectáculo, cultura, etcétera. De todas esas secciones, ustedes van a elegir una de esas secciones y el tema dentro de esa sección lo van a inventar ustedes, lo van a elegir ustedes. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a investigar, ¿sí? Es decir, cuál va a ser el tema, ya lo elijo y empiezo a sacar información, a buscar notas al respecto e ir primero, más o menos como la secuencia, ¿sí? O sea, empezamos a elegir las imágenes que podemos necesitar, empezamos a elegir los textos que van a ser así, tipo epígrafes. En general, primero son bloques de textos largos y después en el proceso se trata de resumir. Siempre al principio va a ser mucho, pero lo vamos a ir acotando y eso lo vamos a ir corrigiendo. Y vamos a emplear dos de las tres cosas que vimos, que despiece, secuencia y simultaneidad, vamos a emplear dos. Ustedes van a elegir cuál. Acá también, miren, una paleta reducida, verdes y amarillos y un gris de fondo. Así todo está muy bien, está legible. Y está muy cuidado la jerarquía también, los cuerpos tipográficos. Este es de nadie, sí, a ella sí que le costó una barbaridad. Por ahí hay un exceso de círculos, ¿no? Y encima eran muy cargadas de cosas las fotos, y las tres eran paisajes, entonces ahí como que se confunde, están superpuestas una por la otra. Pero bueno, tuvo una evolución muy grande. Yo ahora les voy a mostrar un trabajo de una alumna que también empezó con una cosa. Y vos decís, ¿qué es esto? Yo le decía, es el primer boceto. No, no, esta es la entrega. No. Bueno, ya lo van a ver. Encima era un tema lindo que había elegido, que era Harry Potter. Bueno, eh, miren los ajustes tipográficos, ¿no? O sea, acá una tipografía muy, muy suelta, pero grande, se destaca, una cursiva, y la bajada nada que ver. ¿Mm? Palo seco, una mancha gris. Miren cómo genera la contraforma de esta diagonal para el recorrido visual. El suficiente espacio acá que separa este bloque de texto de este, cosa que no me venga el ojo directamente a leer esto. La anécdota ayuda. ¿Qué es la anécdota? Cuando en vez de trabajar abstracciones como las tortas de estadísticas, trabajamos cosas concretas, como por ejemplo un pájaro. Si este pájaro estuviese mirando para acá, para el otro lado, seguramente yo inconscientemente me dejo llevar por esa anécdota y empiezo a leer desde conservación para abajo. Pero al revés, esta diagonal que cierra esta curva, con ese pajarito que mira hacia acá, también refuerza esta idea de este recorrido visual. Esto lo usan mucho los renacentistas barrocos cuando componen sus cuadros. La mirada del personaje te lleva a leer lo que ellos quieren que leas. Bien, para que no le quede tan, acá era, me acuerdo, demasiado espacio y no sabía qué poner, le mandé un pleno de verde con pictogramas calados en negativo para cortar un poco que no sea todo lo mismo. Incluso para que no sea fuerte el rectángulo, le superpuso esta imagen recortada que, fíjense, la cabeza sale de este borde.
En fin, también un muy buen laburo porque tuvo buena evolución. Pero fíjese cuánta información, ¿eh? Hasta ahora, ¿ven? Un montón. De eso se trata. Mucha gráfica, pero a la vez mucha data. Esto no es de alumno, esto está sacado de un diario digital. Esto sí es lo que llamamos radial, porque hay un núcleo y hay información satélite de alrededor, pero fíjense que esa información satélite no está girando en curvas, sino que responde a calles y columnas. Entonces, ¿qué es? ¿Es una cosa o es la otra? Es un híbrido. Esto sería lo ideal. Es mezclar ambas cosas. No es fácil. Es lo ideal, pero no es fácil. Estamos mezclando el concepto de radial con una información núcleo, en este caso una ilustración recortada, con lo cual después lo combinamos con una información satélite, pero estructurada. ¿Por qué digo que no es fácil? Porque al mezclar este núcleo con la información que está en segundo y tercer orden, estructurada así, con horizontales y verticales, van quedando contraformas raras que hay que compensarlas, hay que equilibrarlas, no tienen que molestar. Acá están muy bien equilibradas. No se repiten los espacios, no molestan, no pasan a ser tan protagonistas más que la forma, eh, no le quitan dinámica a esto que es todo vértigo. Por eso no es fácil, pero hacen que el resultado sea mucho más interesante que algo que sea o todo radial o todo circulito. El color también, miren, está discreto. Usó solo dos tonos, ¿sí? Bien complementarios. Y acá, si bien hizo variedad de color, no están saturados, es decir, no están compitiendo con esto en cuanto a que el ojo, si yo pongo acá un cian al 100%, perdón, un magenta al 100% en el borde de la capa, y saturo más este violeta oscuro y este amarillo fuera mucho más fuerte, y por ahí el ojo se viene para acá, o si hago verde oscuro que va a contrastar mucho más con el blanco, pero no, está todo en su justo tono, en su justo valor de grises. Bueno, a ver, cuando hagamos infografía, piensen que esto acompaña a una nota. Entonces, la que tiene básicamente texto es la nota. La infografía tiene que tener 60% de texto, perdón, de imagen y 40% de texto. 60% de imagen como mínimo. Esto no está bien como infografía en ese sentido. Tiene demasiado texto y, bueno, acá el diseñador se ve que no tenía imagen, inventó acá una bandera mezcla con montañas, qué sé yo, con los colores de Colombia. Pero el resto es una mancha gris, demasiado, es cansador. Yo como lector, si tengo que ver esto, me cansa, me aburre y no lo termino, así como le pasó a Martina con el video. Entonces, no, la idea es poner mucha gráfica para que nos atrape, nos seduzca. ¿Mm? Mire, acá resolvió la secuencia con una línea de fondo como hicieron algunos, tin, pero empieza a ver de más arriba. Profe, perdón, ¿todo esto que Sí. estás mostrando es en A4? No, esta, por ejemplo, es una doble página de diario. Esto es enorme. Ah, Esto es claro, un sí, sí, por eso. tabloid, como lo que deben estar haciendo con Vanina, supongo. Sí, Claro. No, no, porque este es diario. Bueno, ok. este chico, esta fue una de las primeras entregas, o sea, para corrección me refiero. El lacrosse es un deporte medio raro. Entonces, acá lo que yo vi es falta de información, o sea, hay un espacio desperdiciado. Imagínenselo en A3. Estos números son enormes, no tiene sentido. Estaba bueno esto de combinar ilustración con pictograma por ahí. Esto está muy pobre. Digo, para lo que está informando podría haber sido mucho más chico y después llenar de otro montón de cosas, de información. Y gráficamente, como que son estas tres cositas y punto. Esto fue ya casi preentrega, ¿no? Mismo alumno, pero cambió muchísimo. Si bien no se jugó mucho con la información, acá agregó algunas cosas, está mejor, pero ven, tiene otra dinámica, está más claro. Miren esto y esto. Incluso con el color, si bien sigue con la paleta de los verdes, pero mejoró, esto era muy, muy básico. ¿Mm? Está muy ordenado. Eh,
dentro de algo que es ordenado, simple, está bien, está ahí discretamente. No es brillante, pero está correcto. Este es Creo muy que bueno. Sí, en el caso anterior, ¿la imagen, el núcleo sería la cancha o el personaje? es muy buena pregunta. Es la cancha. Ok, Esto está compitiendo, en realidad, tendría que haber sido más chico, pero cuando vimos el resultado, en realidad quedaba bien. Yo pienso que será por lo diferente que es el tratamiento, esto que es foto, todo detallado, y esto que es muy esquemático, tipo pictogramas, conviven. Generalmente, ¿qué pasa? Usamos una sola imagen núcleo porque si no compiten entre sí, se hace dos y ya se hace caos visual. Pero acá, la verdad, viste, son esas cosas que vos lo ves y venís con toda la teoría y decís, no, no puede ser, pero cuando ves el resultado está bien. Ahí se terminan las palabras. Si queda bien, listo. Y eso va en el ojo del diseñador, en la experiencia de ver cosas, porque si va con el librito decís, no, esto no puede ser, son dos imágenes que están compitiendo. Y la verdad que para mí no compiten. claro, sí. ¿Vos, Martina, cómo lo ves? Sí, para mí me compiten igual también. Pasa que al estar más en una punta, la otra imagen, Claro, encima nada, está bien en el extremo. ¿Viste? claro, por ahí pasa que sí, comparado al de El Hombre Araña, nada que ver, se notaba mucho que el otro era el núcleo. Claro. Pero No, igual aparte. no me parece que quedó mal. No, no, los blancos también están separando cada cosa. Por Los eso, bueno, colores a ver, también, no como que fue lo un 10 acompañan. pero estuvo bueno el laburo para lo que era al principio, ¿no? Pues yo lo que veo mucho es la evolución que tienen, porque la infografía es un laburo complejo y a veces empezamos que no sabemos qué hacer. Lo más difícil es qué saco, ¿m? Una vez que nos llenamos de toda la información. Entonces llegar a un resultado armónico está bien. Si bien el alumno por ahí no llega a un nivel superlativo, como vas a ver otros que sí. Bueno, acá hay de todo, ¿no? Pero fíjense, cuando hay mucha cosa, mucho elemento que poner, lo mejor es no ser tan estridente con el color. Es decir, entonces tenemos una paleta más bien con colores análogos. Rojo, rojo oscuro, punto. Hasta casi monocromática. Y acá, cuando agrega las imágenes de las mamushkas, está dentro de la gama de los cálidos, lo mismo es este escudo. Y el resto de la foto, fíjense, blanco y negro, todas estas imágenes en escala de grises, cosa que esto sea muy, muy unificado. Está. Acá aprovechó que eran dos páginas, ¿no? Porque es más, hasta está bien cortada una página de la otra. Pero esta leve diagonal hace que no quede tan dividido en dos. Fíjense la jerarquía que tiene el título con esta bajada. Son tan diferentes estos gráficamente que tampoco molestan, no se molestan entre sí. Y hay blancos, siempre váyanse fijando mucho en las contraformas, cómo los blancos tienen la suficiente distancia, hacen la suficiente distancia entre una cosa y otra para separarlos. Bueno, esto es bastante pobre, es lo de la vuelta de obligado, y no sé, está sacado de un diario, no recuerdo si era en papel o digital. Y bueno, acá histórico le falta tilde. Pero ustedes van a tener que enfrentarse por ahí con ciertas cuestiones que hacen al editor, que es el que marca el perfil del diario, la ideología. Este era un diario de derecha que no quería destacar la- lo bueno que tuvo la batalla de Obligado históricamente, que aparte fue la primera batalla que se hizo contra extranjeros, siempre se pelearon guerras civiles acá. Y entonces, ven por ejemplo los muertos, que marca que había poquitos muertos franceses, ingleses y que había un montón de argentinos. A ver, eso hoy te lo da el algoritmo, ¿no? O sea, es el dato frío, duro, que no tiene que ver con la historia en sí, porque en realidad, más allá de esta estadística y de que los ingleses y franceses, sobre todo eran franceses,
lograron pasar esta barrera de cadenas que le puso Mansilla en el río, los hicieron tanta mierda a los barcos que estuvieron 2 meses para arreglarlos y cuando terminaron de arreglarlos, así todo, se les empezaron a hundir, se quedaron sin cañones y tuvieron que volverse. Es decir, esta batalla en sí misma la ganaron los extranjeros, pero fue una victoria pírrica. Quedaron tan destruidos que no lograron su cometido, que era llegar hasta el Paraguay y abrir para todo lo que era el comercio inglés y francés esta ruta. El ejército argentino logró su cometido, pero la historia, generalmente, la historia mitrista con la que hemos aprendido, la que escribió Mitre, lo cuenta desde un lugar. ¿A qué voy con esto? Es que ustedes a veces se van a enfrentar con un editor que les diga, mira, vamos a verlo desde este lado. Y bueno, ustedes son los diseñadores. Ahí va a haber que obedecer al patrón, digamos, hasta que puedan ser diseñadores gráficos independientes y elegir qué laburo sí, qué laburo no, de acuerdo a la cara del cliente. Bueno, yendo a lo gráfico, me parece que es muy monótono, demasiado, ¿no? Está engamado en cuanto al color, está demasiado suave para transmitir lo que era, lo que fue una guerra. Me parece que por ese lado está bastante pobre y un poco caótico, ¿no? Después van a ver otro con el mismo río Paraná que habla de la hidrovía, mucho más reciente la infografía, pero está clarísimo, ordenado. Ahora lo van a ver tan ordenado que hasta pareciera medio básico, pero está mucho más claro que esto. Bueno, con el COVID-19, imagínense, hicimos un montón. Esto fue una referencia que sacamos de uno de los ministerios que hacía, no sé. El título muy largo yo lo hubiera puesto dejando más aire, pero la estructura está bien con esta diagonal y bajo y vengo a leer acá. Hay ítems, hay más o menos un 50 y un 50, ¿no? Yo creo que es demasiado texto, pero este tipo de cosas, piensen que a veces en esa época se hacía solamente la infografía, no es que era una infografía que acompañaba a una nota. Eran como flyers grandes, incluso mucho en medios digitales, para concientizar, para prevenir y demás. Entonces, sí, por eso se justifica en este caso que haya mucho texto. Esto lo hacíamos con un programa que se llama FetchUp, 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 que es bastante intuitivo, es fácil de manejar y te hace estas axonométricas, y le cambias los puntos de vista, las perspectivas. Está bueno. Ahora, no sé si tengo uno. Bueno, a ver, este es el de Paula, no, el de Camila. Exceso de transparencias. Venía muy bien, la intención fue muy buena, el juntar la información. eh, es más, fíjense que es simple el orden de la información en los extremos. Acá hay un segundo nivel de lectura abajo, pero esta imagen núcleo que es bien, bien recortada, irregular, es muy fuerte y que genera estos espacios diferentes de esto, le da la variedad suficiente para que esto no sea monótono, esto realmente acompañe. Ilustración, pictogramas por este lado, acá una imagen al corte, pero lo primero que se ve es esto funciona como ritmo. Esto me acuerdo, lo había tirado así, solo el texto, yo le dije, bueno, ponele algo más porque era una secuencia de la evolución, ¿no? Eh, las flechas los habíamos hecho sin flechas, pero como estaban todos mirando para aquel lado, y la evolución era así, de izquierda a derecha, y ya no le quedaba espacio para hacerlo así según las agujas del reloj, o de otra forma, buscar otro diseño, y ya estaba que no daba más esta chica, imagínense, era noviembre. Bueno, le dije agregarle la flechita, ya está. Porque probó espejarlos y los espacios no funcionaban, entonces no quiso. Pero bueno, voy al tema de la transparencia. Hay un exceso acá. Podrían haber sido plenos, entonados y le daba un poco más de legibilidad. Podés jugar acá, ponerle una transparencia como un recurso. Listo, ya está. O aquí,
con el ala del dragón, pero el resto no. Bueno, esto que es simple lo puse como ejemplo porque este texto, que son epígrafes de la imagen núcleo, a la vez sirven para esto, para estas otras imágenes. Es decir, hay un texto que está epigrafiando a dos cosas a la vez. Está mostrando lo que sería una simultaneidad acá, que es entre simultaneidad y despiece, una mezcla, ¿no? Porque no hay transparencia. Directamente le sacó la mitad del recipiente. Eh, y a la vez aquí muestra los objetos, ¿no? Las plantas, dónde sembrarlo y las semillas. Y acá en un nivel de lectura más bajo, o sea, primero vemos esto, recorremos acá. Por eso es importante el contraste. Esto se separa. Entonces primero leo esto y después vengo acá, que es otro orden de información. Y otra vez el recurso, ¿no? O sea, para separar una cosa de otra, manda el contraste bien fuerte con el fondo gris oscuro. Pero, para que no quede tan cortado, pone estas imágenes recortadas que invaden lo de arriba. Son parte de lo de abajo, pero invaden el otro plano, entonces ahí ayuda a integrarse. Es un recurso muy, muy típico, muy, muy usado. Bien, ninguna duda, imagen, núcleo y satélites, esto también, más o menos como lo que había hecho Guido, ¿no? Esto también está encolumnado, pero está muy bien. Acá metí bastante texto, pero sigue siendo algo muy gráfico. Miren la variedad de recursos gráficos que hay. Este es uno el de Zaira, que estaba muy bien, donde uso acá una secuencia, acá un despiece. Miren lo que yo les decía. Cuando está a la derecha, lo mejor es marginar a la derecha, porque así las contraformas que quedan son irregulares, si no te va quedando acá un rectángulo blanco muy duro, muy fuerte, y la vista se va ahí, y en realidad es solo espacio. Esto está bueno porque genera un recorrido visual que ayuda a que el ojo baje y vaya leyendo todo. Pero hay mucha información, miren, esta es la información de tercer orden. No necesitó poner un fondo oscuro, está todo muy, muy bien, bien separado, bien ordenado. Y creo que lo que le da la gracia, la dinámica es esta secuencia que es solo con texto, ¿no? Como una línea de tiempo, pero curva. El título lo puso a la derecha, prefirió arrancar acá con datos. Bien. Esto es lo que les decía de la hidrovía. En el mismo río Paraná, pero, está mucho más claro. Con las banderas representó a las... Uy, mi mouse palmó, le habrá gastado la pila. Representó a los países que son los dueños, ¿no? De los distintos puertos que hay en el Paraná con la hidrovía. Eh, y ese barquito con las cargas, dejo el mouse. Ven toda la parte de abajo un gran rectángulo mostrando fotos con los datos de las personas. Había mucha data, mucha información, y está bien, bien resuelta. Artritis, por ahí hay un exceso de blanco, pero a ver, los cuerpos tipográficos están bien. Esto sí es simultaneidad. También dentro de lo simple, ¿no? Hasta ahí. Acá creo que le faltó un par de semanas. Esto muy básico, miren esa tipografía. Eh, Se nota cuando tenés poca información y querés rellenar los espacios y agrandar la tipografía, agrandar las cosas. Encima, todo en bloqueado, fíjense los espacios que hay entre palabras. Había una intención, pero incluso están demasiado estridentes, las figuras de abajo compiten visualmente con el resto, por más que la cancha esa sea grande, pero ven lo que yo le decía el tema del color. Hay muchos acentos de colores saturados abajo que hacen que no haya un orden, no haya una jerarquía. Yo quiero ver
el bate y el ojo se me va a los muñequitos de abajo por esos colores. Esto es otra cosa. ¿Ven? Miren esto en cuanto al color y miren esto. Hay otro orden y eso que usó mucho. Lectura de izquierda a derecha. Esto es para, qué sé yo, un pie de página, pongamos. Acá, por ejemplo, la alumna quería zafar con, bueno, pongo imagen satélite, el ratón Mickey como núcleo y el resto todo redondelito y listo. No. Entonces, eso era un ejercicio, era la secuencia. Ahora estamos haciendo una infografía. Más o menos lo arregló con esto de poner la cámara multiplano ahí, que está describiendo el proceso. Eh, lo hizo con un lenguaje gráfico totalmente distinto del resto para darle un poco de variedad, para que se enriquezca un poco la infografía, pero bueno, le falta un poco. Se nota que está puesto como de relleno. Eh, igual, el tema daba para mucho más. Este es el que yo le decía que eligió Harry Potter y me llegó con esto. Para esas, esa ilustración era como para... Porque acá, bueno, otra cosa que tenemos que decir, bueno, qué tipo de medio es, si va dirigido a un público juvenil, adulto. Yo acá le pregunté que era para nene de 4 años, eso, ese castillo es impresentable. Me dijo, no, no, es para gente que lee los libros. Bueno, ¿y por qué esa paleta de color? Bueno, después de discutir bastante, llegó a un mejor resultado, ¿no? Esta fue la entrega. Está muy bien manejado el tema del color, que acá no le interesaba, no se animaba. Eh, Digo, muy bien manejado porque la tipografía se lee perfectamente en todas las partes. Y eso que hay colores oscuros, claros, degradados, es muy complicados. Pero logró un nivel de contraste perfecto. Eso es un muy buen laburo en ese sentido. Bueno, este fue también una primera corrección. Eligió el tema tecnología, ¿no? La energía eólica, pero están muy toscos esos fondos, las curvas de los epígrafes, de los recuadros de los epígrafes son muy fuertes, muy grandes. Y después, bueno, cambió el formato a vertical y cambió muchísimo, ¿no? Miren lo que era esto y miren lo que es esto. Bueno, esto lo saqué de internet. Hay un exceso de la diagonal, demasiado. A ver, podés usarlo en las dos imágenes centrales porque tienen que ver con lo mismo, pero el resto no le sigue a la misma diagonal. No hay necesidad de marcar un ritmo así con cosas que no tienen nada que ver, como el eje Mercave que está a la derecha y arriba y abajo, y el ancho ibérico. No, haceme otra perspectiva o mostrámelo en vista. No sé, cambiá. Si no, es tan repetitivo queda aburrido y pareciera que fuera todo parte de lo mismo, de una misma secuencia, y no, nada que ver. Vikingos, otra vez. Esto fue una alumna que faltó y no tuvo correcciones y llegó con esto. Y era una alumna muy capaz, que tenía muy buenos laburos, incluso en tercer año en ilustración era espectacular. Entonces esta imagen yo la chequeé y estaba sacada tal cual de internet, la levantó de internet. Y la del casco ese de la cabeza también. Entonces, no, se tuvo que poner a laburar. Este fue un cambio donde, bueno, había mejorado mucho, pero estaba todavía demasiado simple, ¿no? Mira el título, lo que es Vikingo, Guerrero del Norte, eso blanquito sobre un gris suave, eso para una telenovela de las 3 de la tarde. Esto es Guerrero del Norte, esto es otra cosa. Esto es más épico, más de película. Y ese fondo negro, los degradados, todo eso. Eh, Dice que le agregara algunos iconos como los que están a la derecha. Ahora, esa imagen del dragón que está de perfil abajo, ese grafismo, era demasiado grande para no decir nada. Entonces, la llevé por el lado de los símbolos que no estaba utilizando, que eran las runas, el alfabeto numérico de los vikingos. Eh, le dije, empecé a investigar las runas y a ver qué pasa. Así, esta fue la última entrega.
y ahí sí reemplazó por un icono circular que tenía que ver con los códigos de las runas, reemplazó esa cabeza del dragón y abajo a la izquierda utilizó directamente cada una de las runas, que en realidad son 18, las mezcló, todas las desparramó en el fondo, quedó mucho más interesante, más agradable visualmente. En la estructura, no sé si llegan a ver, fíjense, la N de norte, yo no puedo señalar porque me quedé sin mouse. La N de norte marca una diagonal que se continúa con la indumentaria, eso que está, la túnica que está resaltado con lupa, el cinturón que tiene cruzado en el pecho, continúa en la diagonal, y otra vez la mirada, o sea, la cabeza tendida hacia este costado, lo que sería la mirada del personaje, también lleva hacia este lado y con el círculo abajo a la derecha termina de construirse esa diagonal que es muy fuerte, que no está obvia, está sugerida, pero que estructura todo, toda la diagramación. Eso tampoco es fácil, pero se puede lograr. Y bien, este es el último. Bueno, esto les quería mostrar, pero Martina, mirá el video porque tiene más lo básico. Yo acá quise mostrar ejemplos, sobre todo ejemplos de los alumnos, para que vayan poniéndose en tema. Y les voy, Dale. ¿Quedan de las correcciones? no, es un video teórico con muchos ejemplos, pero los El de las describo más correcciones no está subido. desde lo básico. Y ese de las correcciones que les comenté, se los voy a subir ahora. Ok. Pero primero mira el otro, porque si no, no vas a entender Sí, sí. correcciones. Dale, profe. Ok. ¿Preguntas? No. Bueno, Por el momento no. entonces yo ahora cuando busque una pila para el mouse, le subo eso y así ustedes ya tienen material para seguir estudiando. ¿Estamos? Bueno, gracias, profe. Dale, gracias. Cualquier duda que le venga después de ver los videos, me pueden escribir, eso contesto al toque, no hay problema. Así que, bueno, terminamos acá entonces. Dale, profe, gracias. Chao, Nos nos vemos. vemos. Chao. Hasta luego.